Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por este culto que Dios nos permite tener en esta tarde y vamos a hacer una oración de ofrecimiento dándole gracias a Dios por toda su bondad y también poniendo en sus manos esta hora. Gracias, Señor, te damos en esta tarde porque has sido muy bueno con nosotros. Padre, reconocemos tu poder, tu grandeza y tu misericordia hacia nosotros porque vemos cada día tus bondades, tu cuidado hacia tu pueblo, Padre, y hacia todo el mundo. Te rogamos, Señor, que tomes en esta tarde nuestras oraciones, nuestros corazones y permitas que te alabemos, Señor. Límpianos, por favor, y te ofrecemos todo esto con gratitud. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Himno número 411, en momentos así. Levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mi alma a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo. Hermanos, vamos a tener una lectura en Salmos, el capítulo 2, dice: el reino del ungido de Jehová. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. ¿Alguna vez te has sentido que no mereces algo de parte de Dios al grado de ni siquiera pedírselo? Tus oraciones a Dios te reflejan como un hijo que le pide a su padre, o como que te hace sentir un extraño que le pides a alguien que es extraño. Las oraciones o nuestra forma de orar reflejan quiénes somos. Si pedimos cosas pequeñas o pedimos cosas grandes. El título de este mensaje es Oraciones grandes para personas grandes, y nos hace pensar en que también hay oraciones pequeñas para personas que se sienten pequeñas. Dos hombres subieron a orar al templo, dijo Jesús. Pero uno oraba para sí mismo, haciendo referencia a todos sus buenos comportamientos que él tenía. Otro hombre que subió y se sentía pecador, se mantenía a la entrada y solamente decía: Señor, ten misericordia de mí. Jesús entonces preguntó: ¿cuál de estos hombres regresó bendecido a su casa? Las oraciones, amados hermanos, reflejan quiénes somos. Las oraciones reflejan cómo somos. Podríamos decir: dime cómo oras y te diré cómo eres.
Pero también nuestras oraciones están relacionadas con el compromiso cuando nosotros pedimos algo. El Salmo número 2 es un salmo que se conoce como un salmo mesiánico, porque habla de Jesucristo, habla de su señorío y habla de su poder. Para nosotros, los creyentes, los cristianos, al leer el Salmo número 2, también son las promesas para nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios. No hijos engendrados como nuestro Señor Jesucristo, pero sí hijos creados y adoptados por Jesucristo, dice la palabra santa. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos una promesa en este salmo, y es una promesa grande. Voy a pedirles que busquemos en el capítulo 2 de Salmos, en el versículo 7 y el versículo 8, para leerlo así. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Hasta aquí la palabra de Dios. Lo que aprendemos de esta gran promesa es las peticiones grandes para personas grandes. Y quiero subrayar la importancia de este texto con el sentido de la familiaridad con Dios. Jesucristo, en su ministerio, enseñó que nuestra comunión con Dios es tan cercana como la relación de un padre. Nosotros, como dije hace un momento, somos hijos de Dios. Esta es una promesa para los hijos de Dios, y es una maravillosa promesa que no se está ofreciendo a los extraños, es para los hijos de Dios, los que nos identificamos como hijos de Dios, los que llamamos a nuestro Creador Padre, con derechos, sí, también con responsabilidades, que le amamos como nuestro Padre, que vemos en Dios una figura paternal que provee, que protege, que nos sostiene, que nos da. Pero muchos cristianos no recurren a Dios porque les cuesta mucho trabajo ver a Dios como Padre. Esto también sucedía en tiempos de Jesús. De hecho, si quisiéramos ser muy concretos, ¿por cuál fue la causa que a Jesús lo apresaron y entonces también lo procesan a muerte? Porque él se decía hijo de Dios, concepto que en ese momento no era posible siquiera imaginarlo. Es que ese concepto ni siquiera está en el Antiguo Testamento. Por eso era tan difícil que en la predicación de Jesús la gente pudiera ver a Dios como Padre. Hoy en día, cuando nosotros llegamos al Evangelio y conocemos de Dios y sabemos que Él es nuestro Padre, bueno, tenemos problemas con la figura de autoridad y tenemos problemas en nuestra cultura con la figura paterna. Muchos necesitan sanar su relación con su Padre, porque vemos a Dios a partir de cómo es nuestro Padre terrenal, y muchos ven a Dios como, pues sí, el Dios que está atrás de ti, que si haces algo te va a castigar y que no te va a perdonar y que te va a quitar las bendiciones porque te portaste mal, porque eso hacía tu papá. Otros no pueden ver a Dios simplemente como alguien presente porque su padre abandonó a la familia hace muchos años. Cuando comparamos un poco lo que hace nuestra sociedad del padre, su relación con los hijos, y lo vemos en la cultura judía, vemos una característica totalmente diferente, incluso con cambios muy drásticos. ¿Cómo era tu padre cuando le pedías algo? ¿Te lo daba o no te lo daba? ¿Se alegraba de que le pidieras
¿O se enojaba porque le pedías algo? Jesús dijo, si vosotros, padres, siendo malos, cuando sus hijos les piden algo, ustedes se los dan. Bueno, muchos padres mexicanos se caracterizan por sentirse molestos cuando sus hijos vienen y les piden algo que necesitan. Ya decimos necesidades básicas u otras cosas que se necesitan para la vida. ¿Cómo era entonces tu padre? Así vamos a llegar al Evangelio y vamos a ver a Dios. Por eso mencioné en un principio que esta es una gran petición, que esta es una gran oración, pero que muchas veces nosotros somos tan afectados por ese concepto paternal que vemos a nuestro Dios como un Padre inaccesible. Pero la invitación del Evangelio, la invitación del Salmo 2 es que nos veamos en primer lugar como hijos de Dios. Creo que tenemos que pulir el concepto y la imagen que tenemos de un Padre celestial, atento, responsable, proveedor, protector. Esto es algo que tenemos que aprender. Porque entonces la figura que tenemos, si no es compatible, la figura paterna que tenemos en esta vida, si no es compatible con la imagen de nuestro Dios, pues nos va a costar mucho trabajo acercarnos a Él. Hay una inscripción en uno de los edificios de Alemania que dice, Jehová o Dios escribió así: me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas luz y no me sigues. Me llamas camino y no me sigues. Me llamas vida, no me deseas. Me llamas sabio, no me escuchas. Me llamas Padre, no me pides. Llegamos a ser entonces así de incongruentes con Dios, porque tenemos un Padre y podemos describir a Dios como el Padre que lo da todo por nosotros, pero si nosotros no nos sentimos hijos, no nos vamos a sentir merecedores. ¿Qué pedir? Veamos el contenido, hermanos, de esta oración. Versículo 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Versículo 8, pídeme. Esta es la frase de Dios. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. A mí me parece que esta es una invitación a hacer oraciones muy grandes. Pero como siempre debemos comprender que todo lo que pidamos, y hay que tener cuidado con lo que pedimos, porque es una responsabilidad. Aquí la petición e invitación a pedir es para ampliar el área de influencia de tus posesiones. La petición prácticamente es un proyecto que tiene que ver con el trabajo y con el desarrollo. Evidentemente el Padre dirige la petición al Hijo hacia el señorío. Ya lo dije en la parte introductoria, es Jesucristo que representa su soberanía, porque esta petición se encamina a su gobierno, a su dominio. Y la petición es grande, pero tiene algunos aspectos dignos de aprender y que reflexionemos en esta hora. Primero, la petición no dice te daré por herencia la nación, te daré las naciones. Es decir, plural. Segundo, dice los confines de la tierra y quiere decir hasta los rincones. Esto significa una posesión sin límites. En el contexto del Salmo 2, la petición está enfocada a nuestra área laboral. Está enfocada a nuestra área financiera, está enfocada al desarrollo y la influencia de nuestros dones, de nuestras habilidades. Dios quiere entonces que pensemos en grande. En esta oración, o en este versículo 8, Dios nos está enseñando cómo debemos pensar. Porque dije hace un momento que en la manera en que oramos es como pensamos. Y también señalé, dime cómo oras
Pues sí te diré quién eres o te diré cómo eres. Dios nos está entonces haciendo una invitación a que nuestras oraciones sean grandes. Una persona que no es cristiana en una ocasión me hizo reflexionar sobre esto y dijo, bueno, pues si le vas a pedir a Dios y Dios es el dueño de todo, ¿por qué le pides algo tan pequeño? ¿Por qué le pides algo tan chiquito? ¿Por qué eres tan mínimo en tu pensamiento? Y él mismo lo decía así, porque así piensas. Los cristianos entonces tenemos que transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de pedir. La gente que piensa en pequeño tiene miedo a pedir cosas grandes porque tiene miedo también a manejar algo más grande. Pensemos en la gente que tiene miles o la gente que tiene millones. No les cuesta ni ver la diferencia entre administrar 5 millones más o 5 millones menos. Dios, hermanos, entonces quiere que pensemos en grande para que pidamos en grande. Pero hay un compromiso. Siempre nuestras oraciones tienen un compromiso. A veces cuando en el chat de nuestra iglesia alguien pide, hermanos, les pido que por esta necesidad, y pasan las semanas y uno sigue orando por él. Oye, alguien le pregunta, oye, ¿y qué pasó con tu petición? No, ya no se hizo. Pues avísanos, nosotros seguimos orando. O sea, hay gente que ni siquiera tiene compromiso. Imagínense, eso es con los demás. ¿Cómo estará con el Señor? Hay muchos amigos que me hablan y me piden, bueno, pues apóyame a orar, porque pues salí positivo de COVID, o estoy enfermo, etcétera. Y están al tanto. Pues ya bajó la fiebre, estoy mejorando, etcétera. Están como responsabilizándose. Oye, yo te quiero pedir algo, pues te voy a tener al tanto. Cuando nosotros le pedimos al Señor algo, se requiere también responsabilidad. Jesucristo, siguiendo el contexto y la esencia de este capítulo 2, de este Salmo 2, tiene dominio, porque va a recibir ese dominio, va a gobernar con mano de hierro, es decir, con mano firme. Hay un compromiso entre lo que tenemos y cómo lo administramos. Miren lo que dice la parte final de este versículo 8. Más bien es el versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro. Dije hace un momento que es la forma de administrarlo y es la autoridad con que dominan las cosas. Esto nos habla de qué tan preparados estamos para recibir lo que pedimos. Quiero mostrar la imagen de Jesús. Un Jesús que tiene la capacidad y que tiene un brazo de hierro, que tiene firmeza, que tiene fuerza en su palabra. Y entonces tiene la capacidad para hacerlo. No se trata simplemente de pedir por pedir, de emocionarnos y bueno, como la oferta está muy grande, pues vamos a pedir mucho. Se trata más bien de entender la responsabilidad. Hay muchos que le han pedido al Señor, Señor, bendíceme económicamente. Y la economía los ha alejado de Dios. Señor, permíteme estudiar. Dios les permite una carrera y su carrera los aparta del Evangelio. Señor, dame una esposa, dame un esposo. Y la familia se deshace porque no hay una responsabilidad en cómo administramos lo que estamos pidiendo. No se trata de pedir el más alto puesto dentro de tu empresa. No se trata de manejar algo más grande simplemente, sino estamos hablando de las capacidades que tenemos para recibir lo que le estamos pidiendo al Señor. Por eso el título dice, oraciones grandes para personas grandes. Porque si yo le quiero pedir al Señor algo grande,
pero yo soy pequeño, no voy a poder administrarlo. Pero si yo soy grande y pido cosas grandes, entonces voy a poder administrarlo. Se trata entonces de saber manejar con excelencia, porque estamos preparados. No se trata simplemente de tener más dinero, no se trata simplemente de crecer, se trata de saber administrar, de estar preparados. Creo, hermanos, que estamos llamados, los seres humanos, a estarnos preparando constantemente. Una persona que no se prepara no tiene posibilidades para dirigir o para administrar o simplemente para desarrollar su trabajo. Hoy en día se necesita mucha selección. Sí, las iglesias están orando, estamos orando por las diferentes necesidades que hay. Hay mucha gente que está perdiendo su trabajo. Y hace unos días estaba platicando una persona conmigo y me decía, qué difícil en estos tiempos, pero tengo que hacer una lista de cuáles personas van a dejar de laborar. Y yo le preguntaba, ¿y cómo le vas a hacer? ¿De acuerdo a qué criterios vas a hacer tu lista? Y me empezó a decir cuáles eran los criterios que él creía convenientes para tomar en cuenta y hacer la lista de las personas que iban a dejar de laborar en esa empresa. Y entre ellas estaba una muy importante, es qué tan comprometido estás con tu trabajo, qué tan comprometido estás con tus habilidades, qué tan comprometido estás con tu preparación. Esto nos habla entonces de un continuo estudio. Esto es algo que está y debe de ser que nos mueva a los hijos de Dios. No es concebible que un hijo de Dios no esté preparado, que no se prepare para manejar lo que el Señor le da. La promesa del Salmo 2, entonces, es una petición grande, sí, para gente grande. Y esa gente grande, hermanos, no tiene que ser otra, tenemos que ser nosotros. Los que a imagen de Dios hemos sido creados y que buscamos el crecimiento a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Con una mentalidad porque somos parte de la familia de Dios y nuestro Padre quiere que pensemos en grande, que nos preparemos en grande, que pidamos en grande, y esto porque tenemos un Padre grande y hijos grandes, así lo refiere la palabra de Dios. Reflexiona entonces en este día sobre cómo está tu identidad en primer lugar delante de Dios. Reflexiona sobre cómo es tu forma de orar y te comprometes con ello. Si le pides al Señor algo más grande, tienes que comprometerte con ello. Yo te invito para que tomemos este Salmo 2 como un modelo de oración y como un modelo también de cristiano. Y así tendrás oraciones grandes y estarás listo también para administrar lo que Dios te dé. Que el Señor te bendiga. Entonemos, hermanos, como himno de respuesta el himno número 511, Dulce Comunión. Himno número 511. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da.
allí morar, siendo objeto de su tierno amor, libre, salvo de cuidados y temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Nunca temeré ni desconfiaré en los brazos de mi Salvador. Muy seguro allí siempre yo estaré de los lazos del engañador. Libre, salvo de cuidados y temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Muy buenas tardes. En estos momentos vamos a entonar 2 cantos. El primero nos va a permitir manifestar la confianza que tenemos en Dios, de que a pesar de lo que estamos viviendo, del dolor, de la tristeza, del enojo que tengamos, el Señor nos va a levantar y el Señor nos va a fortalecer. Y también el otro canto, vamos a expresar nuestra confianza en Dios. El segundo canto, hermanos, va a reflejar esa confianza que tenemos en Dios y vamos a ofrecer nuestra vida. Y vamos a hacerlo de una manera muy simbólica, porque dice este canto: quiero levantar mis manos. Me levantará
levantar nuestras manos, hermanos, como un símbolo de entregar nuestra vida a Dios. Es que nunca pude entrar. Va, perdón. Quiero levantar mis manos. Quiero
Bendito sea nuestro Dios. Aunque todos los días estamos orando los unos por los otros, aunque todos los días estamos sintiendo el peso de la necesidad, del dolor, del sufrimiento, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Con esta promesa les invito a que cerremos nuestros ojos y que hagamos una oración por las diferentes necesidades que estamos enfrentando. Oremos. Gracias te damos, nuestro Padre Celestial, porque podemos confiar, en primer lugar, que tú nos escuchas. Y todos los días estamos pidiendo, todos los días elevamos nuestras oraciones en favor de una de las principales necesidades que se está viviendo y es la enfermedad. Queremos pedirte por cada uno de nuestros hermanos que están inscritos en esa lista por el que oramos todos los días, los que están enfermos por el COVID y por alguna otra enfermedad, te rogamos por ellos. También queremos pedirte por todos aquellos trabajadores de la salud que desde diferentes servicios están pues también en riesgo en toda esta pandemia. Oramos porque tú les fortalezcas y sobre todo porque ellos puedan encontrar apoyo en ti. Queremos orarte, Señor, porque hay mucho dolor, ¿sí? Mucha gente que ha fallecido por esta enfermedad, ha dejado en los familiares tristeza, ha dejado incertidumbre, miedo y, Señor, pues todo el dolor que trae la pérdida. En el nombre de Jesucristo, Señor, te rogamos que traigas al corazón de la gente la paz de Jesucristo. Porque, Señor, también nosotros somos un medio tuyo para poder llevar el consuelo y tu palabra. Danos la sabiduría, Señor, para poder servirte a ti y poder, Señor, apoyar a la gente en necesidad. Cuánta tristeza, sí, Señor, cuánto dolor escuchamos todos los días entre el Face, los amigos, las noticias, los vecinos. Necesitamos, Señor, como cristianos, mucha fortaleza en nuestra fe. Sí, Señor, pedimos por salud, como toda la gente está pidiendo, pero nosotros vamos más allá, porque entendemos, Padre Santo, que necesitamos confiar plenamente en ti. Y no necesariamente para confiar que no nos vamos a enfermar, sino para confiar en que estamos en tus manos, a pesar de la enfermedad. Señor, oramos porque los templos pronto puedan abrirse y que podamos venir, Señor, y reforzar nuestra comunión de fe y la participación al gozarnos unos con otros. No por esto, Señor, dejamos de alabarte. No por esto, Señor, dejamos de escuchar tu palabra. No por esto dejamos, Señor, de buscarte todos los días o de confiar en ti. Al contrario, Señor, que así como el pueblo de Israel cuando fue privado del templo y le urgía, Señor, en su corazón llegar a tu casa y alabarte como tú, Señor, lo has establecido, que así también nosotros. No permitas, Señor, que la fe decaiga. No permitas que el desánimo se disperse. No permitas, Señor, que los pensamientos humanistas, materiales, se apoderen de nuestra mente y que, Señor, nos alejemos de ti. No lo permitas. Al contrario, Señor, permítenos estar más unidos, más fortalecidos. Y gracias, Señor, porque tú nos escuchas y porque tú, Señor, nos das lo mejor a nosotros. Gracias. En el nombre de Jesucristo oramos confiadamente. Amén. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios. Dice en su palabra, en 2 Corintios 9:12, porque la administración de este servicio
no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos, en sus hogares, en sus trabajos, y vamos a dar gracias a Dios por las ofrendas, consagrándolas para Él. Padre, gracias te damos en esta hora por estas ofrendas que tú permites que los hermanos traigan con gratitud, porque tú has sido bueno, has sido fiel con nosotros. Vemos que a pesar de que hay escasez, de que hay desempleo, tú has provisto en nuestros hogares, Señor, el alimento, y también nos has permitido compartir. Permite, Padre, que aquellas personas que no lo tienen puedan confiar en que tú lo darás, porque así dice tu palabra, Señor, y que podamos buscar tu reino, Padre, y todas estas cosas serán añadidas. Gracias por todo. Nos ponemos en tus manos y te rogamos, Señor, por los hermanos que no tienen y por aquellos, Señor, que tú les has dado para que lo administren con sabiduría. También en tu casa, Padre, para que sea administrado para todo lo que tú has permitido, Señor, o que tú permitas hacer. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recibamos la bendición, hermanos, se inclinen su frente. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes y con todo el pueblo de Dios ahora y siempre. Amén. Bien, hermanos, pues terminamos las actividades de este día, no sin antes recordarles que haremos llegar una información directamente al grupo de WhatsApp y les seguimos animando para mantenernos firmes en la oración, firmes en nuestro compromiso con la Iglesia y con el Señor. Que el Señor les bendiga.